Como pueden ver, ¿verdad? Estamos muy contentos. Tuvimos la confraternidad, gracias a Dios, este viernes. Todo salió muy bien, gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Claramente sabemos que es para la honra, la gloria de nuestro Padre Celestial. Quisiera agradecer a cada uno de ustedes, todos aquellos que participaron. Gracias, hermanos. Todos participaron en armonía, y estamos muy agradecidos porque sabemos que la obra de Dios, ¿verdad?, tiene su recompensa y esa la vamos a tener si seguimos trabajando arduamente en lo que es la obra de nuestro Dios. Vamos a continuar hablando en cuanto a lo que nos dice Lucas, ¿verdad? Ahí en Hechos, estamos estudiando Hechos. Estamos viendo Hechos, estamos viendo lo que se nos explica ahí en estos versos, lo que Lucas, ¿verdad?, nos está dejando saber en cuanto el inicio de la iglesia de Cristo, pero inicia, ¿verdad? Como mirábamos, esta es la continuación de Lucas. Aquí continúa y empezamos a ver cómo Cristo sigue, ¿verdad? Aquí nos enseña con los apóstoles y es lo que estamos viendo en cuanto Él habla, prepara a los apóstoles. Y lo último que mirábamos es el versículo 7. Versículo 7 del capítulo 1 de Hechos. Mas sin embargo, antes de ir con Hechos, ¿verdad?, vamos a ver si algunos hermanos tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de la memorización, el pasaje de memoria de esta semana. Vamos a ver cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de estudiarla. Hermano amigo. Ok, ¿alguien más, hermanos? Hermano. Ok. Okay. Ayuda de Dios, pero los ¿Cobardes? sí, cobardes y incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es el segundo muerte. Ok. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Ok, sabemos que anduvimos un poco ocupados, ¿verdad? Traten de memorizar. Una de las razones que está este pasaje aquí es para dejarnos saber, ¿verdad?, que la victoria está en Cristo para todo el valiente, hermanos. Para todo el valiente que está decidido a seguir a nuestro Señor Jesucristo y seguirla y obedecer a nuestro Dios. Por eso claramente cuando vemos aquí que dice, pero los cobardes, está hablando de todos aquellos cristianos que viven una vida a medias, ¿verdad? Que no viven una vida firme, ¿verdad? Cobardes, incrédulos, los pone en el mismo categoría de los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Y claramente
aquí la Escritura nos está diciendo que va a haber un castigo, ¿verdad? Va a haber un castigo. Muchas de las veces se predica el amor, pero la Biblia también nos habla que hay un castigo, para estar preparados de que si no obedecemos, no vamos a obtener el amor de Dios, vamos a obtener el castigo. Solamente meditemos en esto, ¿verdad? Para que nosotros vayamos aprendiendo. Regresando a Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7, mirábamos que dice, y les dijo, aquí hablando nuestro Señor Jesucristo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Una de las cosas que mirábamos este domingo pasado en cuanto a este pasaje es de que a los discípulos no les correspondía saber, ¿verdad?, lo que el Padre tiene planeado. Claramente vemos que ellos necesitaban esperarse hasta que viniera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo claramente los iba a guiar a estos discípulos, los iba a guiar y les iba a dar un conocimiento pleno de la verdad y la naturaleza de su reino, hablando en cuanto a lo que estaba establecido en el plan divino de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, mirábamos que ahí es donde el apóstol Pablo explica claramente este plan divino de Dios, en el cual dice ahí que ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nos habla de la predestinación. Claramente cuando habla de la predestinación no está hablando de personas individuales, está hablando de la iglesia. La iglesia es la predestinada. Todo aquel que está dentro de la iglesia es parte de lo que está predestinado. Todo aquel que está fuera de la iglesia no está predestinado. No es una cosa como se predica, ¿verdad?, que una vez salvo, siempre salvo. No habla de esto. Esto lo que está hablando es de que lo que está predestinado es el reino en el cual estamos viendo aquí, en versículo 7, que está exponiendo que el Padre es el que sabía de este plan. Iba a llegar el momento que iba a mandar el Espíritu Santo, y es lo que vamos a ver ahorita, para que los apóstoles claramente se les abriera, ¿verdad?, este conocimiento y iniciaran a predicar lo que se les había enseñado. Mirábamos que dice que el Padre puso en su sola potestad. Aquí se refiere al tiempo en el que el reino sería establecido. Esto ya estaba cerca. Todo está aconteciendo, hermanos, conforme nuestro Dios lo ha planeado, ¿verdad? Y eso es lo que nos quedábamos nosotros el domingo que pasó. Ahora vamos allí en el versículo 8. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí es nuestro Señor Jesucristo que está continuando con las instrucciones a los discípulos. Podemos ver aquí que ellos necesitaban el poder, necesitaban este poder y necesitaban la sabiduría, ¿verdad?, para estar preparados para poder responder a los que ellos iban a predicar. Por eso era necesario de que el Espíritu Santo iba a venir, y era lo que está hablando aquí. Ellos iban a convertirse claramente en testigos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí si vamos un poquito a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, aquí es donde vemos, ¿verdad?, versículo 49, les habla de este evento que está escribiendo Lucas aquí sobre el Espíritu Santo. ¿Qué dice Lucas ahí 24, 49? Ok, aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lucas está escribiendo, nuestro Señor Jesucristo está hablando de la promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, vamos a ver, el apóstol Juan, ¿verdad?, claramente nos escribe en cuanto a esta promesa que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, esta promesa que es del Padre, ¿verdad? Si vamos ahí al Evangelio según Juan, hermanos, en el capítulo 14, primera cita que vamos a ver,
El Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 16. Ahí está. Ahí vemos el inicio, nuestro Señor Jesucristo hablando acerca del Espíritu Santo claramente, ¿verdad? Aquí les está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, les está diciendo, es el tiempo que yo, si se acuerdan el versículo 1 en adelante, le dice a los discípulos, es el tiempo que yo voy a ir a preparar, ¿qué? Moradas. Pero aquí claramente les está aclarando que ustedes no se preocupen. Mi Padre, ¿verdad?, va a mandar a otro consolador. Versículo 26, ahí mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí podemos ver lo que estamos diciendo, ¿verdad? Era necesario que viniera este poder, por eso era esta promesa, hermanos, que viniera el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y esto es por lo que está diciendo aquí el versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, que lo va a enviar ¿quién? El Padre, ¿verdad? Dios. Este es el plan divino de Dios. Vemos la función de Dios, vemos la función de Dios Padre, ¿verdad? Vemos la función de Dios Hijo, y ahora estamos viendo la función de Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que dice, el Padre lo enviará, ¿para qué? Bueno, una de las cosas que les dice, Él les va a continuar enseñando qué es lo que van a seguir. Él va a estar con ustedes. Él les enseñará qué va a continuar. Pero también les dice, Él les va a ayudar a recordar. ¿A recordar qué cosa? Todo lo que Jesús les enseñó en el tiempo que estuvo los discípulos con Él, ¿verdad? Que estuvieron los discípulos con Él. Todo aquello les va a ayudar el Espíritu Santo a recordar. Era muy importante que viniera este poder sobre ellos para poder así predicar, hermanos, claramente el Evangelio. Predicar ¿a quién? A Jesucristo. Predicar también, ¿qué cosa? El reino, ¿verdad? Y todo esto era necesario, era la iglesia, el inicio de la iglesia, para que ellos pudieran comprender. Podemos ver también ahí en el capítulo 15, siguiendo hablando en cuanto al Consolador, ¿verdad? Versículo 26 y 27. Ahí está. ¿Para quién era? Aquí va a refutar algo este pasaje, ¿verdad? ¿Para quién era el Espíritu Santo que iba a venir? ¿A quién está diciendo Cristo esto? No. A los apóstoles. ¿Quién? Si se fija ahí la palabra clave, hermanos, 27, dice, porque habéis estado conmigo ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces esto refuta a todas aquellas enseñanzas erróneas que dicen que viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Que así viene y que les entra el Espíritu Santo. Cuando aquí la promesa era ¿para quién? Para los apóstoles, ¿verdad? Para los apóstoles. Esta era la promesa para los apóstoles. Porque ¿acaso usted y yo estuvimos con Cristo desde el principio? Claramente los hombres que están enseñando eso tuvieron con Cristo desde el principio. No. Bueno, aquí les está diciendo a los apóstoles, ustedes que estuvieron conmigo desde el principio. Después los apóstoles, por medio de este poder, el cual está hablando el versículo 8, ellos iban a decirle ahora a la iglesia qué es lo que iba a continuar, ¿verdad? Este es el establecimiento. Podemos ver también ahí el versículo 13 del capítulo 16. Ok, aquí está la fuerza, ¿verdad? Aquí es lo que estamos viendo. Recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, versículo 8 lo que estamos hablando.
aquí nuevamente el versículo 13 les está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda, ¿qué cosa? La verdad. Entonces quiere decir que hay verdad y hay mentira, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, los va a guiar a toda verdad. Y luego dice, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí está aclarando que aún el Hijo, aún el Espíritu Santo, no hablan por su propia cuenta, hermanos. Nosotros como humanidad no tenemos la autoridad para hablar de nuestra propia cuenta, sino que tenemos que hablar lo que Dios dice. Claramente vemos aquí esto. Dice, sino que hablará todo lo que oyere ¿de quién? Del Padre. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, el Espíritu Santo nos sigue hablando, hermanos, pero ya no nos habla como les habló a los apóstoles, hay que entender esto. Ahora nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Ya ahora tenemos aquí. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora nos continúa hablando por medio de la palabra. Ahora no es de que anoche soñé, me levanté, ahorita estoy hablando y de repente me entra un poder y les voy a hablar. Ya no existe esto, hermanos. Esto era para los discípulos, para el inicio, para poder confirmar. Ellos necesitaban confirmar que eran enviados ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Ahora, por medio de la Biblia, ahora tenemos nuestro trabajo que hacer por medio de la Biblia, enseñar lo que la Biblia dice. Y este poder, como vemos, no es para nosotros, era para los discípulos. Continuamos viendo Hechos, vamos a ver cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Continuando, ¿verdad? No nos vamos a adelantar para ver cómo funciona. Aquí también podemos ver, hermanos, que cuando dice, pero recibiréis poder, la palabra poder aquí se usa y se traduce del griego dunamin. La palabra dunamin es la que se usa para poder aquí, o sea, en el pasaje y recibiréis poder, dice, y recibiréis dunamin, que se aplica frecuentemente con referencia al Espíritu Santo. El poder aquí es referencia al Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos ver que por medio del Espíritu Santo, los apóstoles iban a predicar el Evangelio a todo el mundo, y esto es lo que les está encomendando Cristo, lo que les está diciendo que tienen que hacer. Y luego, regresando ahí a Hechos, versículo 8, dice, claramente les está hablando de este poder, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego les dice ahí, y me seréis testigos, y me seréis testigos. Lo que podemos ver por medio de estas palabras, hermanos, es que Jesús les da un programa de su obra misionera. Él les da un programa, por eso está establecido. Si recuerdan, el viernes nuestro hermano nos hablaba en cuanto al evangelismo. ¿Cuál es el mejor libro de la Biblia que tenemos para evangelizar? Hechos, porque claramente Hechos nos muestra en cuanto a la salvación, ¿verdad? Cómo venir a ser nosotros parte del reino y parte del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí les dice, me seréis testigos. Cristo les está dando un programa de su obra misionera. Su misión, les dice ahí, y estamos viendo el pasaje, empieza en Jerusalén, y luego dice, luego avanzar a Judea y la región alrededor de Jerusalén, para que después ellos podrían seguir hasta Samaria, y también tenían que ir a los países más allá de Judea, hasta llegar hasta lo último de ¿qué? De la tierra. La pregunta es esta. ¿Los tiempos de ignorancia todavía existen, hermanos? Hablando de que nadie sabe de Dios, no. Acuérdense en Hechos, ¿verdad? 17:30. Los tiempos de la ignorancia ya no existen. Ignorancia es porque no buscan a Dios, pero que no sepan de Dios ya no existe, porque a los apóstoles desde el principio les dijeron que predicaran ¿dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Y luego con esto podemos ver que es la misma instrucción que vemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿recuerdan? ¿Qué les dice? Id y haced discípulos, ¿verdad? Y luego Marcos 16:15 les dice, id por todo el mundo y predicar. Bueno, aquí le dan la instrucción a los discípulos,
Pero era necesario que en Hechos viniera ese poder del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos este poder del Espíritu Santo, que es la Biblia. Ahora a nosotros como cristianos nos corresponde predicar el Evangelio a toda criatura, hermanos. Este trabajo continúa. Este trabajo continúa. Este trabajo no puede parar. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas de salvación es Cristo Jesús, hermanos. Esas son las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo Cristo Jesús? Bueno, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay que, ¿qué? Creer. Y para que una persona crea, ¿recuerdan Romanos 10:17? Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y a quién le corresponde predicar la palabra de Dios, hermanos? A nosotros. A nosotros. Estamos viendo el gran ejemplo de Hechos, ¿verdad? Estamos viendo el escritor original, escribiendo a una audiencia original, pero ahora estamos viendo la aplicación ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que aquí nos sigue enseñando. Le dice, me seréis testigos. Esto nos recuerda que la misión especial de la iglesia es preservar en el mundo la memoria del Cristo resucitado, hermanos. Es preciso. Tenemos que seguir predicando a un Cristo vivo, hermanos, ¿verdad? Este es nuestro trabajo. Un Cristo vivo que nos va a dar la vida eterna. Pero hay que predicar y enseñar. Y eso es lo que vamos a ver más adelante que los apóstoles hacen, ¿verdad? Allí Lucas capítulo 24 les está diciendo, esto es para ver lo que Lucas escribe. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48. Para entender de lo que les está diciendo, me seréis testigos. Bueno, les está diciendo lo que ellos ya habían aprendido de Cristo. Y aquí que dice del 44 al 48, hermanos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre de arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hasta ahí, hermanos. Bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer acá? ¿Qué estaba haciendo en Hechos capítulo 1, versículo 8 el Espíritu Santo? Les iba, ¿qué vimos que dice Juan? Les iba a recordar lo que Cristo les había dicho, ¿verdad? Les iba a recordar y les iba a enseñar. Entonces aquí vemos que Cristo les dice, estas son las palabras que os hablé. Esto es lo que el Espíritu Santo les iba a recordar. Estas son las palabras que os hablé, que les enseñé. ¿Qué cosa? ¿Qué les enseñó? Bueno, que era necesario que se cumpliese todo lo que está, ¿qué cosa? Escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vuelve a reafirmar aquí, desde el Antiguo Testamento, la profecía del Mesías. Era necesario que se predicase lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y luego aquí les abre el entendimiento y luego les dice el 46. Si se fija, Cristo nuevamente dice, así está, ¿qué cosa? Así está escrito. O sea, les está diciendo, así está escrito, no es algo inventado, sino que es algo que viene del Padre. Así está escrito. ¿Qué está escrito? Bueno, necesitan ustedes recordar que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase ¿de quién? De los muertos al tercer día. Pero también les dice, ok, esto es lo que yo les estoy diciendo a ustedes, y es exactamente lo que el Espíritu Santo iba a venir a reforzar con los discípulos, ¿verdad? Y luego les dice, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento?
Un cambio de vida, ¿verdad? Un cambio de vida total. ¿Va a ser fácil este cambio de vida? No es fácil, ¿verdad? Pero Cristo nos está diciendo, este es una de las cosas que necesitan hacer. Predicar el arrepentimiento y ¿qué cosa? El perdón de pecados. ¿Por qué dice Cristo esto? Bueno, porque si nosotros estamos dispuestos a seguir la obra de Dios, a seguir a Cristo, vamos a arrepentirnos, vamos a cambiar de vida y tenga por seguridad que haya hecho lo que haya hecho en su vida, cualquier cosa, hasta el peor de este mundo, si hay arrepentimiento y hay cambio de vida, Dios perdona sus pecados. Se borran y cuenta nueva, ya no existen. Dios ya no recuerda eso. ¿Se me entiende? Y es lo que está diciendo Cristo. Esto es lo que son las buenas nuevas. Predicar a Cristo. El apóstol Pablo, si ustedes recuerdan ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, si van ahí conmigo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8, si gusta alguien leerlo, alguien lo encuentra rápido. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Podemos ver aquí que Pablo está explicando, ¿verdad? Por medio de esta carta a los hermanos ahí en Corinto, le dice, recuerden lo que yo les prediqué. Yo les he enseñado, dice Pablo, lo que así mismo recibí. ¿De quién recibió Pablo esta enseñanza? De Cristo. De Cristo. Y luego les dice, yo, dice, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado. ¿Qué es el evangelio? Ahí el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿qué es el evangelio? Cuando decimos, y esto es para que entendamos, ¿verdad? Cuando hablamos el evangelio, las buenas nuevas, tenemos que predicar el evangelio, las buenas nuevas. Bueno, para entender el trabajo que tenemos nosotros de predicar el arrepentimiento, estas son las buenas nuevas, el evangelio. Ahí, ¿qué dice que es el evangelio? Muerte, sepultura, resurrección. Y luego nos dice de su aparición a muchos. A muchos. Este es el evangelio. Esto es en lo que nosotros tenemos que creer. Que hay un Salvador, hermanos. Hay un Salvador. El plan de salvación, sí. El plan de salvación. Es un plan de salvación, sí, y este claramente es el evangelio. Por eso cuando alguien le dice, le voy a enseñar el evangelio, y no enseña claramente este plan que está establecido bíblicamente, ese no es el evangelio. Ese no es el medio de ser salvo. La Biblia claramente nos enseña lo que es el evangelio, y es claramente lo que Cristo les está diciendo ahí, regresando al capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos, les está diciendo. Yo les estoy preparando y el Consolador, el poder, el Espíritu Santo va a venir y les va a ayudar. ¿A nosotros nos ayuda el Espíritu Santo, hermanos? Sí, pero recuerden, tenemos que hacer ¿qué cosa? Ahora nosotros. ¿Ah? Alimentarnos de la palabra, necesitamos estudiar, ¿verdad? No va a venir sola automáticamente. Necesitamos estudiar. Una de las cosas que me van a oír continuamente decir es LSB, ¿verdad? Y el hermano lo volvió a repetir el viernes en la confraternidad. ¿Qué es esto? Libro, capítulo y versículo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a predicar a una persona el evangelio, pero lo vamos a dejar que vea lo que la Biblia dice. Vea lo que la Biblia dice, porque la Biblia
Romanos 1:16, ¿qué dice que es la palabra? ¿El poder de quién? El poder de Dios para salvación, hermanos. Y esto es lo que les está diciendo aquí. Pero aquí claramente vemos con los discípulos, todavía no estaba escrito todo el Nuevo Testamento. Entonces ya aquí es donde viene el Consolador, el poder para ayudarles a recordar y les iba a enseñar qué iban a hacer. Entonces aquí es donde inicia lo que ahora tenemos nosotros. Continuando, vemos ahí en el versículo 9 de Hechos 1, versículo 9. Ok, podemos ver aquí, hermanos, que nos dice que los discípulos lo vieron claramente ascender. O sea, esto no fue algo que se platicó o que le dijo, oye, Cristo ascendió, sino que dice que en ese momento, dice ahí que lo vieron ascender y ellos podían describirlo con lujo de detalle, que Cristo descendió, ¿verdad? Claramente podemos ver que una nube, dice ahí, ¿verdad?, lo ocultó. Entonces ellos lo vieron hasta que partió. Lo vieron hasta que partió. Esto podemos ver también ahí en Marcos capítulo 16, versículo 19. ¿Qué dice ahí Marcos 16, 19? ¿Ok? Y el Señor después que les habló, aquí está diciendo Marcos, ¿verdad? De lo que estaba Cristo instruyendo a los discípulos. Después que Él habló con ellos, después que hizo, fue recibido ¿dónde? En el cielo, arriba en el cielo. Por eso aquí Lucas escribe, ¿verdad? Dice, y habiendo dicho estas cosas, si mira, es lo mismo que está diciendo Marcos, ¿verdad? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Lucas también registra este evento. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 51. Ahí está. Nos vuelve a decir, y fue llevado ¿a dónde? Después de que, arriba al cielo, ¿verdad? Arriba al cielo. Es exactamente lo que está registrando Lucas aquí en el versículo 19. Cristo claramente fue alzado, le recibió una nube. Podemos ver que estas oraciones, ¿verdad?, ilustran la partida majestuosa de Jesús desde la tierra. La ascensión, hermanos y amigos, podemos ver que cuenta con poco espacio en los registros de los evangelios. Podemos ver ahí Marcos, Lucas solamente, pero está acomodada aquí en Hechos de tal manera que aparece al principio de los escritos de Lucas. Aquí está hablando de este acontecimiento. Entonces, esto era de lo que iban a ser testigos ellos. Esto era de lo que le iban el Espíritu Santo a ayudar para seguir adelante. Y luego continuamos con el versículo 10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Cuando habla aquí, y estando ellos con los ojos puestos al cielo, podemos ver claramente que los discípulos estaban asombrados. ¿No se asombraría usted, hermanos? Claro, yo sí me asombraría, ¿verdad? Primeramente ya miré que resucitó. Y luego después verlo ascender. Entonces, esto nos muestra aquí los discípulos, ¿verdad? Estaban asombrados. Y ellos seguían viendo hacia arriba. Podemos, ¿verdad? No nos dice aquí claramente la escritura, pero tal vez ellos al verlo que partió,
Si ustedes recuerdan, al inicio vimos que el Espíritu Santo les iba a ayudar también para entender en cuanto al reino, de que el reino no era en la tierra, era ¿dónde? El cielo, pero el reino era ¿qué? ¿Qué es el reino? La iglesia, ¿verdad? Es espiritual. Entonces, aquí podemos ver que eso tenían duda los discípulos cuando vimos al principio, ¿recuerdan? Aquí podremos ver que al ver al cielo, tal vez ellos todavía esperaban que regresara, ¿verdad? Pero no, aquí es donde todavía no venía el Espíritu Santo, todavía estaba la preparación. El pasaje también nos habla de dos varones que se pararon con ellos, que tenían una forma humana y vestidura blancas. Estos claramente eran ángeles, y también podemos ver que no nada más están descritos así en Hechos, sino que así están descritos también en Marcos capítulo, si gusta apuntarnos, lo vamos a leer por causa del tiempo. Marcos capítulo 16, versículo 5, lo puede conectar con este pasaje para ver que no nada más Lucas en Hechos lo está diciendo, sino ya había habido aparición de estos ángeles. Marcos capítulo 16, versículo 5, Lucas capítulo 24, versículo 4, y Juan capítulo 20, versículo 11 y 12. Marcos, nuevamente, capítulo 16, versículo 5. Lucas, capítulo 24, versículo 4. Juan, capítulo 20, versículo 11 y 12. ¿Ok? Continuamos, versículo 11, si alguien gusta leerlo. Aquí vemos ya aquellos ángeles, ¿verdad? Aquellos varones de Dios hablando con los discípulos, y ellos hacen la conexión de la ascensión con la segunda venida. Ellos aquí están declarando la promesa de Cristo. Está declarando la promesa de Cristo. Si vemos aquí le dice, vendrá así tal como lo habéis visto ir al cielo. Él les está diciendo en cuanto a esta venida. La segunda venida de Cristo, como la ascensión, va a ser personal. Esto refuta también las creencias, ¿verdad?, de un rapto. No va a ser así. Aquí la Escritura está diciendo en Hechos, así como lo vieron ir, así lo van a ver ¿qué? Venir. Y podemos ver algunas de los pasajes, desde la profecía en el Antiguo Testamento, ahí en Daniel, hermanos, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí está, ¿verdad? Daniel está hablando de Cristo. De Cristo. Nos vamos al Nuevo Testamento. Podemos ver allí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces, ¿lo vamos a ver o no lo vamos a ver, hermanos? Sí. ¿Queremos más citas? Bueno, podemos ver también Marcos capítulo 13, versículo 26. Ahí está. Continuamos, si gustan apuntar ahí.
a Lucas capítulo 21, versículo 27. Ok, Juan capítulo 14, versículo 3. Ahí está. Vendré otra vez y os tomaré. Lo vamos a ver, hermanos. Lo vamos a ver claramente. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí está, hermanos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todo mundo lo va a ver, todo mundo. Pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto va a ser algo grandioso porque no va a ser algo que no vamos a ver. Todos lo vamos a ver, hermanos. Entonces hay que estar preparados. En Apocalipsis, claramente, Apocalipsis nos enseña la victoria en Cristo. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7. Aquí está. Estamos viendo, ¿verdad?, a los discípulos escribir estas cosas por inspiración del Espíritu Santo, pero vemos que por última vez, ¿verdad?, viene palabra al apóstol Juan, en el cual es esta revelación de Apocalipsis, y aquí el versículo 7 nos dice claramente, he aquí viene, ¿en dónde? Con las nubes, y luego dice, y todo ojo, ¿qué va a hacer? Y todo ojo le verá. Entonces aquí vemos lo que está hablando aquí claramente el versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así, le dicen, vendrá así, tal como le habéis visto ir al cielo. Eso claramente, hermanos, no va a haber algo que no vamos a ver, no vamos a saber. Vamos a saber. Son nosotros como cristianos y aquellos que no son cristianos, nos toca prepararnos y obedecer este plan de salvación, estas buenas nuevas, el Evangelio. ¿Para qué? Para el día que oigamos esta trompeta, que miremos a Cristo, no lo miremos solamente de la tierra, sino que seamos de aquellos que vamos a ascender junto con Él, para ser entregados al Padre, para vivir una vida eterna con nuestro Dios. El tiempo se ha acabado, hermanos. Vamos a dejar ahí el estudio, el versículo 11. Después vamos a continuar, ¿verdad? El versículo 12 en adelante, para así seguir aprendiendo lo que realmente nos enseña la Escritura. Es algo muy importante, ¿verdad? Es algo grandioso entender lo que la Escritura nos dice. Vamos a dejar el estudio ahí, después continuaremos.